Bien, entonces recapitulando lo práctico, adicción al alcohol, recuerden, el síndrome de abstinencia es con benzodiazepinas, tiempo corto, luego la prevención de recaídas, naltrexona aprobado por FDA y no aprobado por FDA, que hay acá en Perú, pues gabapentina, topinamato, 6 meses, pero fundamentalmente las intervenciones psicosociales. En intoxicación hay que estar muy alerta, el tratamiento de sostén y hay que estar muy alerta al potencial desarrollo del síndrome de Wornick-Korsakoff. ¿Ok? Y entonces la ingestion de tiamina. Como tratamiento inicial, yo luego la tiamina bioorgánica. Les decía el síndrome de abstinencia, bebidas alcohólicas, benzodiazepinas por tiempo corto, ¿no? Más o menos una semana, dosis iniciales relativamente altas, que luego se van reduciendo y eliminando más o menos hasta una semana. Pasamos ahora a lo que es adición al cannabis. ¿Ok? Son varios los cannabinoides que existen, tanto en forma natural, también tenemos los cannabinoides endógenos, los propios del organismo, y tenemos los cannabinoides sintéticos, ¿no? Que también se elaboran. Yo no soy especialista en adicciones, no sé si habrán llegado acá cannabinoides sintéticos. Hacemos en el hospital, por supuesto, psiquiatría de adicciones, hay un consultorio especializado, hay hospitalización, hay programas de internamiento de 30 días, hay programas de internamiento de 6 meses también. ¿Ok? Es un hospital especializado. Pero acá damos, como psiquiatra general, soy yo, hacemos algunas generalidades. ¿Ya? Entonces, respecto a los cannabinoides de origen vegetal, hay más de 100 moléculas en las plantas, y de estas las principales son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que se distinguen porque el tetrahidrocannabinol es el que está relacionado con el desarrollo de la adicción, mientras que el cannabidiol más bien es el que tendría, según los estudios, algunas ventajas terapéuticas, ¿no? Y hay toda una comercialización, ¿no?, de aceite de cannabidiol. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que lo que tiene que producir y comercializar y vender por receta y aprobado y por protocolo son los productos que concentran el cannabidiol. Por el contrario, los productos naturales que más bien tienen mayor concentración de tetrahidrocannabinol, que es el THC, esos más bien son propiamente inductores de la adicción. ¿Ya? Y luego tenemos los cannabinoides endógenos, que regulan, como dice aquí, una amplia gama de funciones fisiológicas, y los cannabinoides sintéticos, que como drogas de comercialización sintética, en la literatura que es el origen americano, que se ha consultado, pues está con el nombre de Spice o K2. Estos son los factores de riesgo para la adicción al cannabis. ¿Ok? Igual, edad, sexo. Vemos pues el tema de la edad, ¿no? El tema de la edad, porque ya hemos dicho de manera muy general, más allá de los procesos fisiológicos involucrados en la adicción, los trastornos por uso de sustancias son desórdenes propiamente del aprendizaje, entendidos de la forma en que lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Se aprende de manera estereotipada, una conducta que se inicia con gran expectación, ¿ok? Mediada por una etapa en que está en pleno proceso de estabilización, la madurez de los sistemas frontales que organizan precisamente la actividad de las personas,
orientada por su expectación, y entonces lo que hacen las drogas es reforzar el aprendizaje, o sea, la tendencia a la repetición de ese tipo de conductas, en donde la droga se consume en medio de una gran expectación. ¿Okay? Y eso es lo que hace que se aprenda, se refuerce, se entienda a la repetición. Es una etapa en que justamente el adolescente, el joven, está adquiriendo valores, está orientando su conducta por valores o desvalores, en este caso, y la droga lo que hace es reforzar el aprendizaje, es decir, la tendencia a la repetición de esa conducta. ¿Ya? Para eso altera la neuroplasticidad en diferentes vías, y la conducta se sigue repitiendo porque se altera precisamente esa capacidad plástica de modificar, de rectificar, ¿no es cierto? Por la presencia de daño, no rectificamos, sino que la conducta se hace estereotipada, reiterativa, perseverante. Entonces es una forma de desorden del aprendizaje, pero no temprano, no en pleno proceso formativo de las habilidades del niño o del infante, sino del adolescente. ¿Ya? Del adolescente. Y hay ahí una carga genética de todas maneras importante, ahí está la heredabilidad y los factores de riesgo. ¿No es cierto? La sintomatología de la adicción al cannabis, tanto de la intoxicación como del síndrome de abstinencia, en cuánto tiempo inicia, cuánto es fumada, cuánto tiempo suele durar, y luego el síndrome de abstinencia igual, en cuánto tiempo inicia, luego del cese del consumo, y más o menos cuánto tiempo puede durar. ¿Okay? Otra forma de presentar la sintomatología de la intoxicación por el cannabis es describiendo estos tres tipos de eventos, y aquí vienen los efectos, estos son los efectos de la intoxicación aguda, y luego también aquí hacemos énfasis en lo que les decía anteriormente, los efectos a largo plazo. ¿No? Está probado que según el tipo de variable, hay una variable genética especial, no he traído aquí el tipo de gen involucrado, basta con saber de que hay una variable genética que predispone a que los consumidores de marihuana aumenten el riesgo de esquizofrenia en 7 veces por encima de la prevalencia a nivel mundial. La prevalencia de esquizofrenia es más o menos 1%, en promedio, varía un poco en las regiones, pero en promedio es 1%, y entonces el consumidor de marihuana, cierto grupo poblacional con una variable genética especial, tiene una predisposición de 7 veces más, o sea, 7% de riesgo de hacer esquizofrenia. ¿Okay? Es decir, mala suerte, si todos acá, ¿no? Y hubieran 100 personas, consumieran marihuana, 7 probablemente van a hacer esquizofrenia a largo plazo, ¿no? Junto con los efectos a largo plazo de tipo psiquiátrico, también tenemos los efectos de salud, los efectos físicos a largo plazo, como es el daño pulmonar, y el daño pulmonar tiene que ver con los derivados tóxicos según la vía de consumo del cannabis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fumado origina intermediarios tóxicos, vaporizado también. En cambio, hay formas como son en aceites o formas comestibles que no tienen riesgo de daño pulmonar. Pero las formas más frecuentes son las fumades o el vapor. Entonces, el síndrome de tratamiento, ¿ok? El tratamiento del síndrome de abstinencia en general es de escasa intensidad, no suele requerir tratamiento.
Y respecto a la prevención de recaídas, no existe ningún tratamiento con aprobación de la FDA. Los estudios son por bajo nivel de evidencia y bueno, se orientan a recomendar el uso otra vez de gabapentina y también de un producto que es mucolítico, ¿no? La N-acetilcisteína, ¿okay? Es un mucolítico. En estudios se ha utilizado hasta 1200 cada 12 horas por 4 a 8 semanas, ¿okay? La N-acetilcisteína, cuyas propiedades antioxidantes mediarían el efecto de prevención de recaídas, ¿okay? Y hay estudios negativos en prevención de recaídas para estos productos, ¿no? La naltrexona, que sí está aprobado por la FDA, por ejemplo, para el alcohol, para la prevención de recaídas de alcohol, tiene resultados negativos con cannabis. Y respecto a las intervenciones psicosociales, es importante que se recomienden las que han demostrado eficacia, ¿no? No cualquier tipo de intervención de apoyo, consejería, ponte tu parte, cosas así, eso no, cosas generales no, tiene que ser también afrontes sistemáticos, ¿ok? Que tengan una larga experiencia, profesionales entrenados y que tengan también a nivel mundial literatura que respalda su eficacia, así como hay para lo que es los medicamentos, también para las intervenciones psicosociales hay estudios de casos y controles, ¿ya? Se comparan con placebo psicológico, por ejemplo, las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Pasamos luego a la cocaína. Igual, lo que son sus signos de intoxicación, sus signos de abstinencia, que comienzan pocas horas a varios días después del cese. ¿Ok? Aquí es importante tener en cuenta cómo la progresión a la adicción es más rápida o más lenta, más potente o menos potente según la vía de consumo, ¿no? Y decíamos que con la cocaína el efecto es mucho más directo sobre la transmisión dopaminérgica, ¿no es cierto? Vimos un cuadrito donde diferentes sustancias de manera indirecta actúan potenciando la vía de actividad dopaminérgica, mesolímbica, mesocortical. En el caso de la cocaína es un efecto directo, es un inhibidor del transportador de cocaína, por lo tanto de dopamina, por lo tanto potencia de manera directa la actividad de la dopamina en el espacio sináptico, de esa vía mesolímbica, o sea, del área tegmental ventral accumbens. Y según el tipo de sustancia y cómo se administre, entonces su capacidad de progresión a la dependencia, o sea, desde el consumo a la adicción, ¿no es cierto? O no existe, como en el caso de las hojas de coca, o como sí existe, incluso en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo. ¿Ya? La vía endovenosa versus la vía intranasal, ¿no es cierto? Por ejemplo. Algunos han descrito estas fases del síndrome de abstinencia, otros autores no están muy de acuerdo. Respecto entonces al tratamiento de la adicción a cocaína, tenemos tanto el tratamiento de la intoxicación como el tratamiento del síndrome de abstinencia. En caso de inquietud psicomotriz, benzodiazepinas. En caso la inquietud psicomotriz sea más grave, no responde a las benzodiazepinas, pueden ser antipsicóticos, pero hay que tener en cuenta que sean dosis bajas, se pueden elevar el umbral compulsivo. Y en caso de taquicardia y presión elevada, porque
tenemos que entre los signos de intoxicación está precisamente la presión elevada, también la taquicardia. En caso ocurra eso, hay que evitar los beta-bloqueadores, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos efectos de taquicardia y presión elevada están mediados por la interactividad sobre los receptores alfa. Y si se bloquean los receptores beta adrenérgicos, va a haber un desbalance y una predominancia, ¿no?, de actividad alfa. Entonces, eso va a agravar la vasoconstricción por una interactividad alfa sin actividad beta bloqueadora, ¿no? Entonces, es preferible utilizar la labetalol en caso necesario de taquicardia y presión elevada, que es un antagonista alfa y antagonista beta también. Perdón, antagonismo, ¿no? Antagonismo alfa y antagonismo beta. Entonces, tiene que haber evitar los beta bloqueadores, ¿ya? Por el aumento de la vasoconstricción alfa sin la compensación de la actividad beta porque se utiliza un beta bloqueador. Entonces, que sea un antagonista alfa y beta. ¿Okay? Y el tratamiento de síndrome de abstinencia en general sin complicaciones médicas, ya les dije, o sea, a diferencia del alcohol o las benzodiazepinas, que se pueden producir hasta delirios y convulsiones. El síndrome de abstinencia, ¿no?, aunque es dramático y aparatoso desde el punto de vista psíquico, físicamente no implica mayor riesgo en el caso de la cocaína, y el tratamiento suele ir dirigido a las complicaciones conductuales. ¿Okay? Bueno, respecto al tratamiento, igual que con cannabis, no existe ningún tratamiento aprobado por la FDA. Acá tenemos un resultado de mejoría de abstinencia, ¿no?, con baja fuerza de evidencia, y de mejoría de la retención de tratamiento, que quiere decir prevención de recaídas, en la forma de que el paciente se queda en los programas de prevención de recaídas, ¿ya? O sea, mayor estancia en los programas de prevención de recaídas con antipsicóticos, por ejemplo. Pasemos a lo que es adicción a medicamentos. Adicción a medicamentos, ¿no? Y fundamentalmente las benzodiazepinas, ¿ya? Lo veo bastante, sobre todo en los usuarios del seguro social, ¿no?, que atienden cerca de 30 pacientes, pues no. Y entonces lo que suelen hacer es repetir y repetir y repetir la receta. Dios quiera que ustedes no caigan en esa trampa del sistema, ¿no?, de atención de salud. Pero el tema es de que el uso prolongado de benzodiazepinas es un factor de riesgo para la adicción a benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, las benzodiazepinas también no son euforizantes, y sin embargo pueden generar adicción. De manera indirecta también actúa sobre el sistema de recompensa, entre comillas, de recompensa. Ya hemos dicho que estamos cambiando, ¿no?, la función de ese sistema, y más bien es un sistema que favorece la adquisición, es decir, la tendencia a la repetición de conductas cuando esas conductas están ejecutadas con gran expectación. De manera que ese sistema forma parte del sistema que integra toda la actividad cerebral, ¿no?, para que nuestra actividad psicomotriz, nuestra conducta, sea ejecutada con la expectativa de un logro que nos interesa obtener, ¿okay? Pero es por el interés, la expectación, ¿no?, que se repite la conducta, ¿ya? Entonces, la benzodiazepina es un ejemplo que hay una tendencia a la repetición a pesar de que no tiene efectos euforizantes, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso, ¿okay? Cuando vimos los
la categoría de sustancias, ahí habían los estimulantes, ahí está la cocaína. Pero esto es un depresor del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer adicción a benzodiazepinas? Y en el caso de la adicción a benzodiazepinas, igual pues no tiene que cumplir los criterios generales de la adicción. ¿Ok? Recordemos, puede ser pregunta de examen, los criterios generales operativos de la adicción, ¿no es cierto? Los criterios operativos generales de la adicción. Toda sustancia que decimos hay adicción a esta sustancia es porque el uso de esa sustancia comporta estos criterios generales, ¿no? Que son los criterios operativos, ¿no es cierto?, para hablar de adicción. Hay un control deficitario, deterioro, consumo de riesgo y cambios farmacodinámicos. ¿Y cómo se observa eso? Ya lo hemos dicho, aquí, ¿no es cierto? Y aquí, ¿ok? Esto es como que un resumen, una forma de verlo más simple, ¿no? Pero más detallado de lo que estamos viendo acá. Y respecto al síndrome de abstinencia, ya pues de cada uno, ¿no?, sus propios síntomas para su síndrome de abstinencia, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces lo mismo para las benzodiazepinas, ¿no? Su síndrome de abstinencia. Este sí es, como les decía, potencialmente mortal, ¿no? Puede producir convulsiones. Estatus epiléptico. De manera indirecta, ¿no? Las benzodiazepinas actúan sobre neuronas GABA, pero indirectamente van a favorecer esta neurotransmisión. Algo así como inhibiendo la inhibición. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para adicción a benzodiazepinas? Ahí están. ¿Ok? Incluye mayor duración de uso de benzodiazepinas. ¿Ya? Ahí iba lo que les decía respecto a cuando caemos en el sistema de atención de salud rápida, colegas, pues, ¿no?, del Seguro Social. Yo he recibido pacientes, porque este tipo de adicciones generalmente no llegan mucho a los servicios de adicción especializados, salvo en casos muy graves. Llegan a los consultorios de psiquiatría general y he recibido pacientes pues, que venían recibiendo alprazolam, por ejemplo, que es lo más común en mi experiencia clínica, por años, ¿no?, del Seguro Social, años, ¿no? ¿Okay? Entonces, estas son las características, los factores de riesgo: uso en dosis altas, por supuesto, ¿ok? Cerca del 10%, dice, ¿no?, de personas que consumen benzodiazepinas una vez o empiezan a consumir, desarrollarán adicción. Ya. Estas son las características del síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Por supuesto que la duración y la intensidad va a depender mucho del tiempo de acción, del tiempo de vida media y de la presencia o no de metabolitos activos, según el tipo de benzodiazepina que consuma, ¿no? Entonces tiene que ver su duración, su tiempo de vida media. Y lógicamente los de tiempo de acción más corta serán más adictivos que los tiempos de acción más larga, o que tengan también metabolitos activos, ¿no? Por ejemplo, clonazepam, diazepam es menos adictivo que alprazolam y las benzodiazepinas de acción más corta. Las benzodiazepinas de acción más corta, más adictivas; benzodiazepinas de acción más larga, menos adictivas. ¿Okay? Ya está. Además, el riesgo de aparición de crisis convulsiva en pacientes adictos es más elevado durante los primeros días de abstinencia con respecto a las benzodiazepinas de vida media corta, ¿no?
Y además, las benzodiazepinas de vida media larga pueden presentar el síndrome de abstinencia de manera más demorada. ¿Ok? Porque su acción es más prolongada, el fenómeno de abstinencia tarda en aparecer, tiene además metabolitos activos, ¿ok? Y entonces, propiamente el cese de la sustancia circulando en sangre demora más. Entonces se puede presentar incluso pasado 10 días el síndrome de abstinencia. O sea, es un síndrome de abstinencia demorado. Si es que la adicción es a benzodiazepinas de vida media larga. ¿Okay? Por el contrario, la adicción a benzodiazepinas de vida media corta hace que el síndrome de abstinencia sea de presentación más pronta al cese del consumo, ¿no? Más próxima al cese del consumo. ¿Okay? Inclusive también hay adicción a estos medicamentos que se utilizan y que la industria farmacéutica comenta de que no tienen mayor riesgo adictivo. Estos fármacos que se utilizan como inductores del sueño, su formulación está específicamente ¿cómo se llama esto? Orientada a la inducción del sueño por su acción contra, ¿no? Solpidem, sopinclona, por ejemplo, ¿no? Que actúa sobre otro tipo de receptor no benzodiazepínico. Y sin embargo, también existe riesgo adictivo con ellos. ¿Ya? Entonces, en general, ¿cuál es el principio básico para la deshabituación, para el tratamiento del síndrome de abstinencia, ¿no? De benzodiazepinas? Es con benzodiazepinas de tipo de media larga que se van retirando gradualmente. ¿Ok? Benzodiazepinas de tiempo de vida media larga que se van retirando muy gradualmente. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, uno puede recurrir a una conversión, ¿no? De dosis equivalente. Por ejemplo, 1 miligramo de clorazepam es equivalente a 5 miligramos de diazepam. ¿Ok? Es un aproximado. ¿Ya? Lo mejor es hacer una especie de ensayo clínico, ¿no es cierto? Se va supervisando al paciente cómo se va sintiendo, y entonces el síndrome de abstinencia se trata implementando una benzodiazepina en dosis equivalentes, ¿no es cierto?, a la que venía consumiendo, pero una benzodiazepina de tiempo de vida media larga. La más recomendada es el diazepam. Para este proceso de detoxificación, la más recomendada es el diazepam. Para este proceso de tratamiento de síndrome de abstinencia es el diazepam. Y el sistema es más o menos como este de aquí. Eso es un protocolo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, con diazepam comienza con 80 miligramos la primera semana y ya llega hacia, la primera semana y hasta el día 21 ya está retirándose la benzodiazepina, ¿no? O este otro protocolo, ¿ok?, que también con diazepam es mucho más lento y que comenzando con 30 miligramos al día, luego ya llega a 10 miligramos al día en la semana 14, ¿no? Este es un protocolo mucho más lento. ¿Ok? En términos generales, puede ser a una tasa de más o menos un octavo de dosis cada 2 semanas que se va disminuyendo. Un octavo de dosis cada 2 semanas que se va disminuyendo. Y la descontinuación usualmente se completa dentro de unos 6 meses. Es una guía europea. Muy bien, entonces en términos generales,
Bueno, no es de uso, perdón, no es de uso pues en los hospitales de salud mental. Seguramente, si es que ustedes trabajan en un hospital general, en un servicio de emergencia, pueden tener intoxicación por benzodiazepinas, ¿no es cierto? Y el antagonista de la intoxicación de benzodiazepinas es el flumenoxina, ¿no? ¿Ok? No tenemos experiencia con eso, pero recordar siempre que pudiendo haber pacientes con intoxicación grave con benzodiazepinas y riesgo de infección respiratoria, por ejemplo, tomar en cuenta eso, ¿no? Así como el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas, ¿ya? Y luego viene el tema de adicción a sustancias de uso habitual, por ejemplo, cafeína y tabaco, ¿no es cierto? No son ilegales. Las características del síndrome de abstinencia de la cafeína, más o menos cuánto tiempo después del cese puede comenzar a presentarse y cuánto tiempo puede durar, y lo mismo para el síndrome de abstinencia al tabaco. ¿Okay? Esto es un cuadro con las características principales de los síntomas del síndrome de abstinencia y cómo van durando y desapareciendo semana a semana, ¿no? Las dificultades en la concentración van ya desapareciendo hacia la segunda semana, ¿ok? Hay otros que más bien pueden provocarse más tiempo, el incremento del apetito, por ejemplo, ¿no? El craving, o sea, el deseo de consumirlo. Ese es en el caso del tabaco, ¿no? Perdón, sí, en el caso del tabaco. ¿Ya? Luego, el tratamiento. En general, el tratamiento de la adicción a la cafeína es irla retirando poco a poco. O sea, se tendría que estar organizando una disminución gradual del preparado de cafeína, conociendo qué concentración de cafeína es la que tiene la bebida que viene consumiendo diariamente y preparar reducciones progresivas. Aquí, por ejemplo, en este cuadro, más o menos un 10 a 25% menos de la línea base cada pocos días, hasta una cesación o un consumo moderado, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente tiene que haber una abstinencia total. Eso es cuestión de ponerse de acuerdo con el usuario, si lo que se tiene es una abstinencia total o disminuir el consumo, ¿no? Disminuir la tasa de consumo. Entonces, lo que recomiendo, por ejemplo, esta guía, un poco más de manera específica, es reducir un 15 a 25% respecto a la línea base cada pocos días, podría ser más o menos cada semana, ¿no? Ahora, ¿cuánto es eso? Ya de manera específica, hay pues diferentes preparados con sus diferentes concentraciones, se tiene que hacer el cálculo de más o menos qué volumen consume, qué tipo de preparado utiliza, cuánto viene, ¿no? Cuánto está concentrada la cafeína en el preparado, todo eso, ¿no es cierto? E irlo disminuyendo poco a poco. Hasta llegar inclusive hasta las bebidas descafeinadas, que no es que no tengan cafeína, sino que tienen menos cantidad de cafeína, ¿no? Y que también sirven para hacer esa progresión. Junto con eso se puede dar un curso corto de benzodiazepinas para los síntomas ansiosos que forman parte del síndrome de abstinencia. Junto con eso se pueden dar antiinflamatorios para los esteroideos, para la cefalea, ¿ok? Y aquí también se debe reducir 10% progresivamente, más o menos cada semana, hasta un consumo moderado o la abstinencia total. Respecto al consumo de tabaco, que estas son las características del síndrome de abstinencia,
y esta es más o menos la progresión de esas características. Respecto al consumo de tabaco, sí hay medicación. ¿Okay? Si hay medicación, tenemos la terapia de sustitución, tenemos fármacos específicos que solamente se utilizan para la adicción al tabaco, y tenemos otros medicamentos aprobados también para la adicción al tabaco, pero que también se utilizan para otros trastornos mentales, ¿no? Entonces, entre las terapias de sustitución tenemos los parches, las gomas, ¿no? Los caramelos, etc. ¿Okay? Entre los fármacos específicos, la vareniclina, y entre otros fármacos que se utilizan también, aprobados por la FDA para la adicción al tabaco, pero que también tienen otros usos, es el bupropion, que es un antidepresivo. El bupropion es un antidepresivo y tiene aprobación FDA para el tratamiento de la adicción al tabaco. ¿Ya? Respecto a la vareniclina, es más o menos la forma de administrarlo. Vareniclina tuvo su presentación acá en Perú hace muchos años. Lamentablemente creo que no existe ya en el Perú, tuvo seguramente poco uso. No, a pesar de que tiene aprobación, por alguna razón no pegó, no había mucha fuerza, seguramente, no había mucha fuerza, ¿no? en medio de repente para el tratamiento. ¿Okay? Lo que sí se logró acá como movimiento antitabaco fue bueno, de que se pusieron los carteles, ¿no? Bueno, no fumar en ciertos lugares públicos. Antes, yo me acuerdo, pues, en mi infancia, sí, normalazo se fumaba pues, en los pisos, normal. Entonces, la vareniclina, que es una pastilla, es vía oral, ¿okay? Se tendría que traer del extranjero, y esa es más o menos la forma de utilizarlo: 0.1 miligramos los primeros 3 días, ¿no? Una vez al día, de ahí se duplica la dosis del día 4 al día 7, y de ahí 1 miligramo diario hasta el día 84, ¿no? 1 miligramo, perdón, cada 2 veces al día hasta el día 84. Y el paciente debe dejar de fumar entre 1 a 2 semanas de haber iniciado el tratamiento. O sea, el protocolo es comenzar el tratamiento anticipando ya al paciente que va a dejar de fumar sí o sí 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento. ¿Okay? El objetivo es que el síndrome de abstinencia va a ser leve. ¿Ya? Ese es el propósito del tratamiento con vareniclina, que el síndrome de abstinencia sea leve y el riesgo de recaídas también, ¿no? Pero fundamentalmente que el síndrome de abstinencia sea leve. ¿Ya? Entonces, el paciente comprometido, que tiene que formar parte de una intervención psicosocial, de un programa contra la adicción, tiene que estar comprometido para que el día 7 o el día 14 de iniciado el tratamiento ya deje de fumar. Esta vareniclina tiene un UR de abstinencia continua versus placebo que lo favorece, y una eficacia superior al propio y a las terapias de sustitución cuando se utiliza un solo medio de sustitución, pero tiene una eficacia similar a la terapia de sustitución combinada. ¿Ok? Respecto a la terapia de sustitución, son los parches, los spray nasal, spray oral, caramelos, gomas, etc., ¿no? Todo eso creo que no hay acá en Perú. La verdad que no tenemos experiencia en el Hospital Balizán tampoco. Yo estoy cercano, por supuesto, no trabajo en el servicio de adicciones, pero estoy ahí en el Hospital Balizán y no manejamos allí, no manejan terapia de sustitución, parches, eso, ¿no? Como que la adicción a cigarros no llega mucho por los centros especializados. Tomen en cuenta de todas maneras que existen las llamadas terapias de sustitución y que tienen una eficacia cuando se combinan varias terapias de sustitución similar a la vareniclina, que es específica. ¿Ok? Entonces la eficacia es igual a la terapia de sustitución cuando es combinada, ¿no? Y versus placebo, para cualquier forma de terapia de sustitución, tiene un OR de 1.84, ¿ok? 1.84, 1.84 de 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 1
La combinación es mejor que la sustitución con uno solo, y la combinación también es más eficaz que el propio e igual de pared inclina. ¿Ya? Respecto al propio, también es favorecido cuando se hacen ensayos versus placebo, tiene una eficacia similar al de sustitución. El propio, si existe en el Perú, es un poco más difícil de conseguir. Yo he tenido muy ocasional experiencia con el propio para pacientes combinados distímicos y con adicción al tabaco. El bupropión en el Perú, la única marca que existe es el Wellbutrin de GlaxoSmithKline, y la forma para la adicción al tabaco es esta, ¿ok? 150 miligramos los primeros 6 días, una vez al día, de ahí 150 miligramos 2 veces al día, y así. Y el paciente debe dejar de fumar, sí o sí, luego de las 2 primeras semanas, máximo en las 2 primeras semanas de haber iniciado el bupropión, ¿no? Máximo al final de la segunda semana de haber dejado el bupropión. Ese es el objetivo. O sea, el paciente tiene que estar comprometido, tanto con vareniclina como como propio. El paciente tiene que dejar de fumar hacia el final de la segunda semana máximo de haber iniciado el consumo de estas sustancias, ¿ya? En cambio, con los parches sí es de inmediato. Es de inmediato, y con los parches, por ejemplo, se va graduando la liberación de la nicotina, ¿no? Con los parches de mayor concentración, luego de un tiempo se cambia a parches de menor concentración, y así poco a poco para ir deshabituando al paciente a la nicotina, ¿no? Desde el inicio se reemplaza totalmente el consumo de cigarros por los parches, según la cantidad de consumo, el tipo de parche de mayor concentración. La eficacia es propio que es menor que la vareniclina y también menor que la terapia de sustitución combinada. ¿Okay? Es como que la tercera opción, entonces, ¿no? Pasemos finalmente a lo que son las adicciones no convencionales. En el caso de las adicciones no convencionales, adicciones no farmacológicas, adicciones comportamentales, ¿no es cierto? Hay, digamos, cada vez mayor preocupación. El uso de internet, el uso de videojuegos, ¿okay? El uso de redes sociales, etc., ¿no? Cada vez hay mayor preocupación, y cada vez los creadores de contenido, ¿no? Comienzan a repetir y a repetir. Pero la adicción al juego de apuestas, es la única adicción comportamental diagnosticable y reconocida por el DSM-5, ¿okay? O sea, por uno de los clasificadores internacionales más importantes de trastornos mentales y de comportamiento, ¿no? Que es el que viene de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿cierto? O sea, de los Estados Unidos. Entonces, pero en general, hablamos de adicción cuando es un patrón de comportamiento repetido que interfiere en el funcionamiento en otras áreas, y eso. No hay síndrome de abstinencia médicamente peligroso, pero sí hay equivalentes de un síndrome de abstinencia, ¿ya? Y de hecho, nosotros podríamos recordar esas características generales de todos los trastornos asociados al uso de sustancias, y equivalentes de esto podríamos reconocer en este tipo de trastornos adictivos
comportamentales. ¿Ya? Entonces, podemos aportar en la investigación porque lo que no es juego patológico se presenta a la comunidad internacional de salud mental como propuestas para estudio, ¿no? Todavía no son reconocidas como patologías adictivas, pero causan preocupación en la comunidad y propuestas para estudio. Entonces cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. Entonces nosotros podríamos también buscar en esas conductas si existe uso compulsivo, equivalentes del síndrome de la abstinencia, equivalentes de la tolerancia, del deterioro social, del daño, ¿no? Por ejemplo, uso compulsivo. En el caso del juego patológico, entre los criterios para diagnosticar este trastorno del juego patológico, en la clasificación internacional encontramos ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego sin éxito. Esto se relaciona con este criterio general de todos los trastornos que hemos hablado del uso compulsivo. Hablamos de un síndrome de abstinencia. Bueno, el paciente está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. Es un equivalente del síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Tolerancia. ¿No? ¿Se acuerdan que también hablamos de la tolerancia farmacológica, farmacodinámica y farmacocinética? Bueno, en el caso del juego patológico, el paciente necesita apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. Y lo mismo, ¿no? Equivalente de lo que es el deterioro social y el daño a la salud física o mental o consumo de riesgo. Hay ideación suicida, por ejemplo, en la mitad de los ¿no? El intento suicida hasta un 17%. Y hay pensamientos obsesivos, ¿no? Relacionados con el juego. ¿Ok? Obsesivoides, diríamos, ¿no? Porque no es propiamente un trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos obsesivoides relacionados con el juego. Sueña con el juego, ¿no? Piensa en el juego todo el tiempo y eso lo puede perturbar. Entonces, podemos encontrar equivalentes del síndrome adictivo, ¿no? Del síndrome adictivo general que hemos visto al inicio de la clase, podemos encontrar esos equivalentes en el juego patológico. ¿Ya? Y lo mismo hay que buscar en los otros trastornos comportamentales que están para estudio, que causan preocupación, que aparecen en redes, que son preocupación familiar, ¿no es cierto? Hay uso compulsivo, hay abstinencia, hay tolerancia, hay deterioro social, hay daño físico, hay daño mental principalmente. Entonces, intervenir. Respecto al juego patológico, algunos datos. Otros datos más, ¿no es cierto? Igual como en general las adicciones suele iniciar en la adolescencia, la adultez joven, ya decíamos, un trastorno también del aprendizaje, pero no del aprendizaje de los afectos, ¿no? A temprana edad, o del aprendizaje intelectual, de habilidades y destrezas, no del aprendizaje moral, ¿no? Donde establecemos nuestras prioridades, ¿ok? Y entonces nuestra prioridad se convierte en una sustancia que daña la plasticidad cerebral y hace que esa conducta se convierta en algo estereotipado. Entonces es un desorden del aprendizaje, ¿no? El curso es progresivo, más en varones, más en mujeres y hombres, es decir, progresa más lentamente en mujeres. También hay comorbilidad, ¿no es cierto? Comorbilidad con trastornos por uso de sustancias, con trastornos del afecto, con trastornos de ansiedad, con trastornos de la personalidad, y estos mismos son factores de riesgo, ¿no? Trastorno depresivo mayor, por ejemplo, o sea, cuando hay comorbilidad con trastorno depresivo mayor o con trastorno por uso de sustancias, sobre todo alcohol, tiene el peor pronóstico. Cuando tiene comorbilidad con trastorno afectivo bipolar, tiene también peor pronóstico. ¿Ok? Cuando tiene comorbilidad con trastorno antisocial de la personalidad, tiene también peor pronóstico. ¿Ok?
También hay un factor de riesgo genético, porque en monocigotos la prevalencia, en primeros monocigotos,